Buenísimo. Nos toca ver el tema, o sea, nos toca ver en realidad la parte 3. Les dije que no pensaba hacer una parte 3, pero en la anterior vez que nos juntamos, vimos necesario, ¿no?, el hacer esto. Así que empecemos, pues. Fabi, ¿te animas a orar? Ya. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, papá. Gracias por todo tu amor, por tus bendiciones, Señor. Te agradecemos por este tiempo que vamos a tener, Señor. Gracias porque podemos reunirnos para aprender más de ti, Señor, más de tu palabra, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenísimo. Bien, a ver, preguntas rapiditas. ¿Qué se acuerdan de los dos primeros temas que hemos visto sobre esto? ¿Qué era este nuevo nacimiento? ¿Se acuerdan que analizábamos un tema en específico? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Cómo podrían ustedes describirlo? Mira, es una pregunta súper sencilla que deberíamos poder responder. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Mira que si no la responden esa, vamos a tener que empezar de nuevo. ¿No se basa en la resurrección de Cristo? ¿Algo Eh, así? ¿Del cristianismo? no, no. ¿Vos, Fabi, te acordás? No pude ver la grabación del anterior semana. Ay, 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 ay. Pero es como una nueva vida. Exacto, es una nueva vida. Se le conoce por muchos autores como un acto secreto de Dios mediante el cual Él nos imparte una nueva vida espiritual. Eh, Esto se le conoce como nacer de nuevo o la regeneración. Mayormente nosotros ocupamos como tema de estudio para esta doctrina teológica lo que viene a ser Juan 3, ¿no?, cuando Jesús evangeliza a Nicodemo. Entonces, vamos a pasar ya viendo esta tercera parte. Dentro de las primeras partes que hemos visto, hemos analizado un poco sobre aquellas quizás características o partes. Vimos de que el nuevo nacimiento es un cambio radical, es un cambio gradual. O sea, en gradual nos referimos a la santificación, sin embargo, nos referimos que es un cambio, no es una transformación, es algo nuevo que se imparte, es algo viejo que se deja, es algo nuevo que empieza, ¿no? También analizábamos un poco el anterior miércoles que nos juntamos, veíamos como eh, aquello qué es lo que viene primero, ¿no? Si nuestro nuevo nacimiento o nuestra capacidad de creer la palabra de Dios. Y obviamente dábamos como conclusión de que, ¿se acuerdan qué es la conclusión? Si nosotros creemos para vida eterna o tenemos vida eterna y luego creemos. ¿Se acuerdan? Era vida eterna y luego creemos. Exacto, exacto, viene a ser prácticamente así. No creemos para nacer de nuevo, sino que creemos porque hemos nacido de nuevo. Es como nosotros creemos por la consecuencia de que ahora tenemos la capacidad para hacerlo gracias a que Cristo nos dio nueva vida. Vamos a ver un poco más sobre esto, sobre estas características que ya las enfatizamos anteriormente. Eh, Sin embargo, para ir recalcando un poco más estos puntos, ¿no? ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo ocurre? Y bien, no hay una respuesta exacta de cuándo es de que ocurra este nuevo nacimiento, pero bien sabemos de que es un misterio, ¿sí? Es un misterio para nosotros. Sabemos que de alguna manera eh, estábamos espiritualmente muertos, como dice Efesios 2, versículo 1, pero Dios nos hizo renacer y en un sentido real hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Así en un sentido real, pero no entendemos cuándo sucede ni cómo sucede eh, esto que Dios hace por nosotros, ¿no? De impartir una nueva vida espiritual. Bien sabemos en el mismo ejemplo que tenemos de Juan 3,
Cuando Jesús habla a Nicodemo, le dice que el viento sopla por donde quiere y no lo ves venir, ni lo escuchás, pero sí lo sentís. Lo mismo pasa acá. Entonces las escrituras ven, la Biblia ve la regeneración como algo que nos afecta en todo nuestro ser, de una manera instantánea. Por supuesto, ¿no? El espíritu vive eh, para Dios después de la regeneración, pero eso es sencillamente porque nosotros como personas completas quedamos afectados por la regeneración. O sea, no es que solamente una parte de nuestra vida se ve afectada por esta nueva vida, sino que todo se ve afectado por esta regeneración. Si no es que solamente nuestro espíritu estuviera antes muerto, sino que nosotros estábamos muertos, muertos para Dios en nuestros delitos y pecados. Eh, entonces, eh, o sea, no es correcto decir que lo único que sucede en la regeneración es que nuestro espíritu vuelva a vivir. ¿Sí? Algunas personas enseñan eso, de que solamente nuestro espíritu vuelve a vivir. No, no es correcto, porque cada parte de nosotros queda afectada por esa generación. Es regeneración, perdón. Por eso es que en 2 Corintios 5:17 dice que, por tanto, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. No, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esto lo digo como debido a que la regeneración es una obra de Dios dentro de nosotros en la cual Él nos da nueva. Podemos concluir de que ese suceso es instantáneo. Sí, así, es pum, instantáneo. Ocurre solamente una vez, en un momento estamos espiritualmente muertos y al otro momento siguiente tenemos nueva vida espiritual en Dios. Si no sabemos con exactitud cuándo ocurre este cambio instantáneo, porque si ustedes se dan cuenta, eh, imagínense un ejemplo, un niño que vaya a la iglesia, que crezca en un hogar cristiano, o que las personas que asisten a una iglesia hace mucho tiempo van creciendo gradualmente en la comprensión de lo que es el evangelio. Entonces puede que no hayan tenido una situación de crisis dramática, de un cambio radical de comportamiento que se convierte, no sé, de un pecador endurecido a un cristiano santo, eh, pero en algún momento ocurre ese cambio instantáneo. Obviamente, cuando Dios, por medio de su Espíritu, de una forma invisible, intangible, despierta la vida espiritual dentro de nosotros. Tenemos el otro caso, tenemos el caso de aquella persona que ya quizás es adulta o quizás es joven, que nunca ha ido a una iglesia, pero que se le ha predicado el Evangelio y ha sido confrontada por causa de ese Evangelio, de modo que ahora esa persona ahora se da cuenta inmediatamente, su conciencia es despertada y empieza una nueva vida dentro de esa persona. Entonces pueden verse resultados como que, no sé, hay resultados, ¿no? Los resultados pueden ser de que, vamos a hablar más adelante de eso, sin embargo se los menciono, de que ahora tenemos una auténtica confianza en Cristo en cuanto a salvación, ahora tenemos una seguridad del perdón de nuestros pecados, ahora tenemos un deseo de leer la Biblia, de orar, de congregarnos, ahora buscamos el deleitamos, adorando, somos quebrantados, tenemos un deseo de tener comunión con otros hermanos, un deseo sincero de ser obediente a la palabra. Eh, Tenemos incluso hasta un deseo sincero de hablarles a otras personas acerca de Cristo. Entonces, básicamente eso, ¿no? Es algo instantáneo, pero también es algo radical. Sí, es algo radical porque es un cambio total. Si no es un cambio parcial, es un cambio total en el estado del hombre. eh, Imagínate, la dinámica tanto moral como espiritual de una persona se ven afectadas por esta nueva vida que Dios nos imparte por medio de su Espíritu en Cristo. Es una nueva, eh, no sé, como una nueva serie de criterios acerca de nuevos verdaderos valores que iluminan la mente, un nuevo complejo de intereses que disponen nuestros sentimientos, un nuevo, nuevos motivos, nuevos propósitos, nuevos sueños, nuevos deseos que impulsan nuestras decisiones con respecto a nuestra voluntad. Nuestras energías son renovadas, nuestras fuerzas son restauradas, nuestras decisiones son impulsadas, la nueva vida que ahora es impartida radicalmente implica una vida que se comporta de una forma correcta en cuestiones de pensar, sentir, decidir, obrar.
Entonces, es un cambio radical. Y si nosotros nos vamos a la palabra, aquí en Romanos 8 podemos ver un poco de lo que significa este cambio radical. Si la regeneración es total y absolutamente necesaria para la salvación. Miren, Romanos 8, versículo 7 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. O sea, de que una vida alejada de Dios, una vida muerta en delitos y pecados, es una vida que no puede acercarse a Dios, una vida que no puede sujetarse a la ley de Dios, porque ni siquiera puede acercarse, ni siquiera puede hacerlo, no está facultada para hacerlo. Y miren lo que dice 1 Corintios 2, versículo 14, hablando un poco con respecto a esto, dice, porque cuando los gentiles, o sea, aquellos que no conocían a Dios, que no eran parte de su pueblo, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. O sea que antes de la conversión, estamos muertos en delitos y pecados para la vida espiritual, y obviamente, a un muerto, no importa cuánta medicina vos le des, no va a revivir. A un muerto, no importa cuántas vacunas vos le pongas, no va a revivir. ¿Sí? No importa cuántas invitaciones vos le digas, por favor, levántate, no lo va a hacer, porque es preciso que reciba una nueva vida. El caso de Lázaro. Lázaro por sí mismo no estaba facultado para levantarse, como bien ya lo analizamos en la primera parte de este tema del nuevo nacimiento, sino que vino Cristo y con una orden le dijo, Lázaro, ven fuera, e impartió vida sobre él y Lázaro se levantó. Entonces, en otro caso, en Juan 3, versículo 2, nosotros nos topamos con que Jesús le dice a Nicodemo, le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, esa facultad, esa palabra sabemos, no es con nuevas razones que refuercen las correctas convicciones del fariseo, en este caso de Nicodemo, sino que empieza aquí Jesús explicándole en una conversación que da un giro de 180 grados, donde le dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, ¿qué es lo que vemos antes? Vemos en el versículo 2 de que este rabí, este Nicodemo, le dice, a ver, Dios, Jesús, sabemos de que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que vos hacés si Dios no está con él. Y un cambio de 180 grados, Jesús como que se la vuelca y le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que este atributo radical de la regeneración muestra que el cambio que se ha hecho de la raíz del ser humano, donde la Biblia llama corazón, es ahí donde empieza todo. Pero eso no significa que sus otras facultades hayan quedado como inmunizadas contra el error, contra el pecado, o que sea una persona que ya no necesite santificación, nada de esas cosas. No, al contrario, el regenerado, la nueva persona que es ahora en Cristo, puede equivocarse, puede caer en error. Y con puede, no me refiero a que esté capacitado para hacerlo, ni que se le permita el caer, sino de que tiene una naturaleza pecaminosa que aún tiene que ser restaurada en la glorificación cuando Cristo vuelva, que es un tema que lo vamos a ver en la santificación después de este. Pero es una persona que jamás vuelve a tener una vida de pecado. Entonces, es una persona que cae en pecado, pero que no es una persona que viva una vida de pecado. Aunque el pecado llegue a él, va a ser como un cuerpo extraño dentro de una naturaleza nueva. Es más o menos eso lo que nos muestra Primera de Juan. Quizás no me están entendiendo ahorita, pero todo esto tiene sentido y lógica un poco más adelante. Miren Primera de Juan, versículo 8. Primera de Juan 3, versículo 8 al 9. Dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él
y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea que aquellos que fuimos escogidos por ser lo más vil y menospreciado del mundo, y ahora regenerados, dice que aquí, dice que no andamos ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque tenemos una simiente dentro de nosotros que permanece, una simiente de Dios que permanece en él y que no puede pecar porque es nacido de Dios. Es de esta manera como los regenerados, los nacidos de nuevo, pueden obrar a veces como si fueran guiados por el Espíritu, o sea, con una apariencia moral, aunque su naturaleza caída no esté en el camino de la vida eterna. De la misma forma es que un regenerado puede a veces hacer obras carnales, pero no caminar según la brújula de la carne, o sea, no siendo gobernado por un acto carnal. Eso como primera característica. Es un cambio radical que afecta todo nuestro ser. Después, nosotros vemos aquí de que también nosotros entendemos que esto es algo que se produce en el corazón. O sea, es en aquella región del ser humano donde se planean las opciones fundamentales, de donde emerge todo el carácter, toda la disposición de la conducta del ser humano, es en el corazón. Vayámonos a los ejemplos que tenemos acá. Alexander, ayúdame porfa leyendo Mateo 15, vos Ian Mateo, Marcos 7 y vos Fabi Romanos 10. Ayúdenme porfa buscando esos versículos. Me avisan cuando los pillen. Vos Alexander Mateo 15, del 18 al 19, Ian Marcos 7, del 21 al 22, y vos Fabi Romanos 10, del 9 al 10. Ya, ¿lo leo? Léelo porfa. Ya. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Buenísimo. ¿Alguno de los demás chicos pilló el resto de los versículos? Leo, Pablo. Sí, Ya, Marcos 7, ¿no? Del 21 al 22. sí. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Excelente. Vos Alex, porfa. Sí, del 19 al 20, ¿no, Pablo? No, 18 No, al 19. sí. Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque el corazón tiene los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Bien, lo que hicimos con estos tres pasajes fue evidenciar tanto o sea, evidenciar lo que se muestra como consecuencia de un corazón regenerado y un corazón que no es regenerado. Vimos que de la abundancia del corazón abra la boca, ¿sí? Vimos de que con el corazón se cree para justicia y vimos que el corazón es donde nacen todas las cosas. Entonces, es ahí mismo, es en esa facultad de nosotros la que tiene que producir un nuevo corazón. O sea, es Dios mismo trabajando en nuestro corazón, impartiendo uno nuevo. Es por eso que analizábamos antes, en Ezequiel 36, 26 al 27, que decía, y yo voy a cambiar tu corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne para que vos seas capaz de caminar en mis estatutos y obedecer mis mandamientos y ponerlos por obra. Entonces ocurre un cambio que se produce primeramente en el corazón. Luego nos pasamos a que este cambio está caracterizado porque es moral y espiritual. O sea que nosotros admitimos la necesidad de un principio sobrenatural que mueva nuestras facultades, o sea que
algo sobrenatural tiene que ocurrir para que muevan nuestras facultades en dirección a la vida eterna, porque por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo, pero obviamente nosotros ocupamos versículos, por ejemplo, como Romanos 8, versículo 14, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea, este es un principio y no es una cualidad que ocurra sobrenaturalmente por accidente, sino que es el mismo Espíritu Santo el que produce este cambio. Y en consecuencia, busquemos segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, perdón. En consecuencia, entendemos que la aparición, la participación, el actuar de la divina naturaleza de la que habla Pedro acá, donde dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. O sea, de que en consecuencia nosotros entendemos la participación de esta divina naturaleza que habla Pedro, no como una física comunión del hombre con Dios por medio de un don dado o creado, sino como una participación moral, una participación moral en el modo de comportarse, en el modo del comportamiento. ¿Cómo? Huyendo del pecado y acercándonos a la verdad, acercándonos a la santidad. O sea, el pasaje lo explica súper bien, ¿sí? Por tanto, antes de pasar a lo siguiente, la regeneración espiritual no cambia la sustancia del hombre ni de sus facultades, sino que es un cambio espiritual, es un cambio moral que ocurre en el ser humano. ¿Sí? Es un cambio espiritual por la recepción del Espíritu Santo que impulsa nuestro espíritu en un sentido contrario al anterior. O sea, que si antes yo iba para la izquierda, ahora este nuevo espíritu me impulsa hacia la derecha, llevándome al arrepentimiento, llevándome a la fe necesarios para este proceso de salvación y de santificación. Pero también es un cambio moral. ¿Por qué? Porque origina nuevos hábitos, nuevas costumbres, nueva conducta de obrar, de actuar. O sea, que va a ser evidenciado como evidencia genuina de esta regeneración, ese cambio de comportamiento mental en la persona. O sea, que el hombre tenía antes el poder de amar, pero se amaba a sí mismo. Ahora lo dirige hacia Dios y hacia el prójimo. De esa forma es como ocurre este cambio moral y espiritual. Y con respecto al pecado, el hombre tenía el conocimiento del pecado, pero no el poder de contrarrestarlo. Después de la regeneración, puede vencer el pecado con el poder de ese espíritu que lo capacita para ello. ¿Hasta ahí está claro todo? ¿O tienen alguna consulta, alguna duda de algo? Está claro. Ya, Fabi, pregunta. ¿Por qué es un cambio moral y espiritual? ¿Nos puedes explicar? Bien. Ya, porque dijiste que afecta a todo, digamos, ¿no? Que no era solamente un cambio espiritual, sino de que va a afectar a toda la persona en sí. Y este, dijiste que, o sea, el Espíritu Santo era el que nos guiaba, entonces eso era como, el cambio moral era consecuencia de eso, ¿A qué te guía? ¿A qué te guía el Espíritu Santo? a ser como Cristo. Ya. ¿Y cómo somos como Cristo? Por medio del arrepentimiento y la fe, ¿no? O sea, el Espíritu Santo nos impulsa en un sentido contrario al que caminábamos antes. Entonces, de modo que ahora nos lleva al arrepentimiento de la fe. ¿Y por qué es un cambio moral? Porque es un cambio moral.
¿Quién la quiere llevar a Fabi? A ver, Ian, ¿por qué es un cambio moral? O Alex, a ver. ¿Por qué? ¿Cómo podrían explicarme de que moralmente el nuevo nacimiento cambia nuestra moral? Porque de acuerdo bueno, se me viene a la mente que de acuerdo a las escrituras, digamos, la forma de actuar en la Biblia prácticamente data todo de cómo debemos comportarnos, la manera incluso de la mente, y lo que uno piensa, dice, porque con Cristo ahora pecamos hasta cuando pensamos, cuando pensamos cosas malas ya estamos pecando, y automáticamente el cambio espiritual hace, moralmente cambiamos, ¿ya? Porque ya conocemos la verdad. Exacto, diste en el clavo, porque el ámbito espiritual es aquel que nos impulsa hacia el arrepentimiento y a la fe, y el cambio moral es aquel que nos impulsa a crear nuevos hábitos y costumbres, o sea, una nueva conducta cristiana, una nueva conducta que sin el espíritu no podría ser real. Sí, entonces es como que el aspecto moral es la parte práctica de lo que hace este Espíritu Santo en nosotros. El ejemplo que les daba, un hombre antes de conocer a Cristo tiene poder de amar, tiene la facultad, tiene la capacidad de amar, sí, pero ese amor lo dirige hacia él mismo. Sin embargo, ahora cuando conoció a Cristo, se arrepintió de sus pecados, Dios obró milagrosamente en él por medio del Evangelio, ahora ese amor ya no lo dirige hacia él mismo de una forma egoísta, sino que lo dirige hacia Dios y hacia el prójimo. El mismo está facultado para amar, sin embargo, como cambió espiritual y moralmente, ahora ese amor lo dirige hacia el objeto correcto de nuestra fe en la comunidad de cristianos en la que nos colocó. ¿Sí? Veamos un poquito más de esto. Veamos con respecto a la causa eficiente de esto. Y hablando un poco más sobre Juan, eh, hablando el apóstol Juan, de los que han recibido o sea, la dignidad de ser hechos hijos de Dios, él especifica y él dice en Juan 1, versículo 13, de que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso como base para empezar con esta parte. Sí, porque la regeneración, como dice acá, no se produce por herencia. O sea, no es por herencia. No porque vos hayas nacido en cuna cristiana, vos vas a ser un hijo de Dios. No porque tus padres lo sean, vos también lo vas a hacer. ¿Sí? No se produce por herencia. Es más o menos como la frase que dice que Dios tiene hijos y no nietos, tiene mucho que ver con esto. ¿Sí? No se produce por herencia. ¿Por qué? Porque lo que se transmite, o sea, hay algo que se transmite, pero eso únicamente es el pecado original. O sea, de padres a hijos, por herencia, se transmite el pecado original. ¿Por qué? Porque toda la humanidad futura ya estaba representada por Adán. Eso está en Romanos 5, versículo 12. Lo voy a buscar. Miren, Romanos 5, ustedes van a buscar en Romanos 5, versículo 12, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió ¿a quiénes? ¿A quiénes dice? Romanos 5, versículo 12. ¿Lo están leyendo? Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, A toda la humanidad. ¿Por qué? porque todos pecaron. Porque todos pecaron. Entonces, no es por herencia la regeneración, sin embargo el pecado original sí. La regeneración no es por herencia, porque miren lo que dice Efesios 2, versículo 5. Dice, nos dio vida con Cristo
aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Si leemos 2 versículos antes, el versículo 3 dice, en ese, lo voy a leer en la Reina Valera, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 8, por gracia sos salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, de que no es por herencia, ¿sí? No se hereda de padre a hijo, sino que de la común masa de perdición donde todos están perdidos, van saliendo, siendo rescatados uno a otro. O sea, eso es lo que ocurre. Los creyentes, los salvos por gracia, no son salvos por naturaleza propia, sino que son salvos por gracia. ¿Sí? Uno no es salvo por tener padres cristianos, sino que para salvarse tiene que ser convertido en cristiano por medio de gracia. O sea que la condición del hombre por naturaleza, así, pregunta, ¿cuál es la condición del hombre por naturaleza? Pecaminosa. Pecador. Pecaminoso, exacto. Esto quiere decir que es exactamente lo opuesto de lo que es la santidad. O sea, es exactamente lo opuesto de lo que es la santidad. Tenemos una naturaleza antes de conocer a Cristo totalmente opuesta a lo que Él es. Y es por eso que es tan indispensable la santidad. El hombre está descrito en la palabra como muerto a causa de sus transgresiones y pecados. Y esa condición, o sea, esa condición de muerte, esa condición de pecado, esa naturaleza pecaminosa, reclama nada menos que una reestructuración hacia la vida. O sea, la única forma de que una naturaleza pecaminosa pueda tener vida es únicamente si Dios viene y se la imparte. Nada más puede causar eso. Como segundo punto, no es un producto de voluntad carnal o no es un producto de esfuerzo humano. Esto lo vimos el anterior miércoles. Sin embargo, me gustaría que lo recalquemos de nuevo, de que eh, no solamente porque no puede ser producida por un impulso, sino porque no hay nada al nivel del hombre que pueda producirla. O sea, no hay nada que nos faculte como para poder producir por nosotros mismos este nuevo nacimiento. Y eso tiene que quedar realmente así, pero extremadamente claro, ¿sí? Porque no es por la raza. ¿Por qué? Porque muchos de los pertenecientes al pueblo de Israel no la obtuvieron, no obtuvieron esta nueva vida. Mientras que muchos gentiles de todas las razas, dice la palabra en Mateo 8, versículo 11, dice que del oriente y del occidente llegaron y la obtuvieron de un Dios que puede sacar de las piedras, así dice, un Dios que puede sacar de las piedras hijos de Abraham. O sea que no es por la raza, ¿sí? Tampoco es por el lugar, porque no hay ningún lugar lo suficientemente sagrado para santificar a un incrédulo. Así, no hay un lugar lo suficientemente sagrado, santo, puro y perfecto para santificar a un incrédulo. Como tampoco hay ningún lugar tan profano que pudiera manchar a un justificado. Alguien que ha sido declarado justo, no hay un lugar que tampoco lo pueda manchar. ¿Por qué? Porque si el lugar hace a la persona, entonces el que nace en una farmacia es un remedio, ¿no? Tendría que ser un remedio. El que nace no sé pues, el que nace en la calle, entonces tendría que ser un callejero. No, ¿me entienden? Porque el lugar no hace a la persona. De modo que si vos nacés en la iglesia, eso no te hace a vos un cristiano, porque el lugar no hace a la persona. Tampoco lo hace la civilización,
¿Por qué? Porque bien sabemos de que ni la cultura, ni el progreso, ni los avances sociales, ni tecnológicos pueden mejorar al hombre. Nada. Porque la cultura está formada por hombres y por mujeres, y todo lo que emana de esa cultura de hombres y mujeres es solamente fruto de la caída del hombre. Todo está manchado por pecado, a menos que se produzca en los corazones de esas personas un cambio radical originado por un nuevo nacimiento. Tampoco es causado u ocasionado o producido, mejor dicho, por la religión. ¿Sí? Porque imagínate, ni siquiera la religión considerada como un conjunto de normas morales, de estándar cristiano, o como un grupo, o como un conjunto de ceremonias, un conjunto de ritos, un conjunto de actitudes, no, ni siquiera eso, ¿sí? Ni siquiera eso, porque aceptarlas teóricamente no es lo mismo que haber sido convencidos en nuestro corazón de esas verdades. ¿Por qué? Porque los demonios también creen y tiemblan, sin embargo ellos no confían en Dios. No tienen la facultad de confiar en Dios porque no han nacido de nuevo. O sea que aceptar teóricamente algo no significa haber nacido de nuevo. Los teólogos, hay teólogos ateos, ya es una contradicción totalmente irónica, pero los ateos que han estudiado teología son personas que han aceptado teóricamente algo, pero aún así niegan la verdad de Dios. Ahí es donde se muestra la dureza de su corazón. Personas que no han nacido de nuevo. Sigamos viendo un poco más allá. La regeneración no es un producto del esfuerzo humano, porque creo que ya quedó súper claro que el hombre es incapaz de producir algo que rebase sus posibilidades. O sea que vos no podés hacer algo que rebase tus capacidades. Vos no podés hacer algo externo para cambiar algo interno. Vos no podés resucitarte a vos mismo. Vos no podés. De la misma forma en la cual vos no pudiste haber elegido nacer ni dónde nacer, vos tampoco podés elegir el nacer de nuevo. O sea, no se puede. Es totalmente contradictorio. Es Dios y únicamente Dios obrando por medio de su palabra predicada que produce en nosotros esa nueva vida. Vayamos viendo un poco más adelante. Y aquí hablábamos del agente principal, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo que obra directa y exclusivamente en el corazón de las personas. Aquí quiero que me ayuden leyendo, por favor. Alex, busca Ezequiel 11, versículo 19. Vos, Ian, busca Romanos 9, versículo 6. Versículo 16, perdón, Romanos 9, versículo 16. Y, y vos, Fabi, busca 1 Corintios 2, versículo 12 al 15. Romanos 9, versículo, ¿qué, Pablo? 26. 16. 16. Cuando los pillen, me avisan. Ezequiel 11, 19. Sí. Ya lo encontré. Ya, léelo porfa, Fabi, y después Alex, luego vos, Ian. Ya. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Alex, Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. y vos, Ian. Así que no, así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Y si leen, miren Romanos
Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer y mostrarles con todos estos versículos? Dos cosas, tres cosas en realidad. Uno, de que es el Espíritu Santo quien obra directa y exclusivamente. Dos, de que Dios es el agente activo dándonos algo. Y tres, que nosotros somos los agentes pasivos recibiendo aquello que Dios nos está dando. Dios da la vida nueva por medio de su Espíritu, nosotros recibimos esa vida nueva. Nosotros no le quitamos la vida nueva, ni se la pedimos la vida nueva, no, es Dios quien nos la da. Imagínense, si nos vamos a Juan 3, al pasaje que está acá, es donde le responde Nicodemo y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Y ahí es donde Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea que solamente el espíritu de Dios puede infundir vida espiritual en nosotros. Es como una creación de la nada. Es como, no puede ser que de la nada vos crees algo, no. Alguien que lo crea todo tiene que crear eso, ¿sí? Como una creación de la nada en que no hay materia prima que condicione el producto, así. Así el Espíritu sopla de donde quiere, con la máxima libertad y entrando por los lugares más escondidos de nuestro corazón, se instala no sobre nuestro corazón solamente, sino que dentro de nuestro corazón. De modo que puede cambiarlo todo desde adentro, de modo que puede originar nueva vida eterna, de modo que ahora puede dirigir nuestras facultades, de modo que ahora dirige nuestra conducta, genera nuevos hábitos, nos da convicción de pecado, juicio y justicia, nos hace ver nuestros errores, nos hace ver en qué estamos fallando, nos hace ver en qué te estás equivocando, te muestra aquellas heridas que tenés que sanar, te muestra aquellas áreas que tenés que corregir, te muestra aquella vida que tenés que vivir y aquella verdad que tenés que creer y aquel camino que tenés que caminar. Únicamente es el Espíritu Santo. El único concepto adecuado es el que ha tenido la iglesia por los siglos de los siglos, ¿sí? Que considera el Espíritu Santo como la causa eficiente de esta nueva vida, de la regeneración. O sea que esto significa que el Espíritu Santo obra de una forma directa sobre el corazón del hombre y cambia su condición espiritual. O sea que si se dan cuenta, no hay una sinergia, o sea, no hay un trabajo en conjunto, no hay algo que yo haga cooperando con Dios, sino que es algo que ocurre exclusivamente por el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, no hay una cooperación de ninguna clase de parte del pecador en este proceso de nueva vida. Es la obra del Espíritu Santo directa, exclusiva y únicamente la que obra, porque la regeneración tiene que concebirse de una forma solitaria, de una forma individual. Dios solamente obra y el pecador no tiene ninguna parte en esa obra. O sea que obviamente esto no significa que el hombre no coopere en las etapas posteriores en el trabajo de la redención. No, evidentemente la Biblia deja muy en claro de que después de eso nosotros tenemos un proceso en el que nosotros nos encontramos en la etapa de santificación donde ya tenemos que responsablemente ser intencionales y diligentes de buscar aferrarnos de las promesas, de buscar vestirnos del nuevo hombre, como dice Efesios. Entonces ya tenemos una parte, pero ese es otro tema que vamos a hablar más adelante. Entonces, si queda claro esto, ¿quedó claro o tienen alguna pregunta para que sigamos avanzando? Avancemos. La Biblia, el uso de la Biblia de Dios como instrumento. El Espíritu Santo
no obra únicamente sobre alguien así de chiripazo. Sí, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios en su obra de regeneración, tanto como en su obra de convicción de pecado, como en su obra de regeneración, el Espíritu Santo ocupa la palabra de Dios. Sí, porque no es contradictorio hablar de la palabra misma como la causa eficiente de la regeneración. O sea, quiero que busquen en 1 de Pedro 1, versículo 23, porque este pasaje deja súper en claro cómo es de que el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para impartir vida. Miren, dice, Pedro afirma que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de qué? De incorruptible. ¿Por medio de qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece ¿para cuándo? Para siempre. Santiago dice algo muy parecido en el versículo 18 de su primer capítulo. Dice, Él, o sea, Dios, de su voluntad, nos hizo ¿qué? Nos hizo nacer. ¿Por medio de qué? Por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, no hay pasaje más claro, no hay pasaje más directo que estos dos que les acabo de leer. ¿Sí? Con respecto a la nueva vida que el Espíritu Santo imparte por medio de la palabra. ¿Y saben por qué es por medio de la palabra? Porque es por medio de la palabra predicada, por medio del evangelio que es predicado y expuesto, que confronta los corazones, que hace ver y dar convicción de pecado, juicio y justicia, mostrándote la vida de pecado que vos estás viviendo, pero al mismo tiempo mostrándote la solución a eso, mostrándote a Cristo, mostrándote la cruz, mostrándote que todo aquel que en Él crea no se pierde, más tiene vida eterna. Es en Él. Y es por medio de esa palabra predicada. La Biblia hace una distinción increíblemente entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Sí? Y esto se lo voy a dejar como tarea para que ustedes lo vean, que lo vamos a ver más adelante. Pero la regeneración, chicos, la regeneración tiene que producir resultados en la vida de la persona. O sea, si no trae resultados, no es una nueva vida genuina. Sí, totalmente, no es una nueva vida genuina. ¿Por qué? Ayúdenme leyendo estos pasajes. Alex, busca Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Vos, Ian, busca Primera de Juan 5, del 3 al 4. Y vos, Fabi, busca Primera de Juan 5, 18. Les voy a Primera de mencionar Juan, Primera de Juan 3, 9. Léelo. todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que Juan nos está explicando acá? Lo que Juan nos explica acá es de que una persona que ha nacido de nuevo tiene una simiente espiritual, una semilla espiritual. O sea, con simiente espiritual se refiere al poder que genera vida y la hace crecer. Es por medio, o sea, ese es el resultado de una nueva vida. El resultado de una nueva vida es eso, es la simiente espiritual depositada en el interior que genera vida y la hace crecer. Dentro de ella, por supuesto, y que eso lleva a la persona a qué? A vivir una vida libre, libre de continuar pecando. Una vida en libertad. Gálatas 5, versículo 1, si no me equivoco, habla de la nueva libertad que tenemos en Cristo. Una libertad que no es para seguir pecando libremente, sino que ahora somos libres para adorar,
somos libres para vivir para su gloria, somos libres para amar a Dios y somos libres para amar a nuestro prójimo, somos libres para crecer en santidad, somos libres para aferrarnos a sus promesas, somos libres en Cristo. Esto no significa, obviamente, que el creyente va a tener una vida perfecta. No significa eso, significa solo que su estilo de vida ya no va a ser el de estar viviendo continuamente en el pecado. ¿Por qué? Porque cuando se les pregunta a las personas qué caracterizan la vida de una persona regenerada, normalmente el adjetivo sí, calificativo que viene a la mente es de que no debería ser el de pecador, sino más bien el de obediente a Cristo, obediente a las Escrituras, obediente a la palabra de Dios. Entonces, quiero que noten en ese pasaje, en ese versículo que acaba de leer Alex, que Juan dice que esto es cierto de todo el que es nacido de nuevo. O sea, todo el que es nacido de nuevo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Si quieren verlo de otra forma, lean el capítulo 2, versículo 29. Alex, ¿lo puedes buscar, porfa? Primera de Juan 2, 29. ¿Lo leo? Léelo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. ¿Se dan cuenta? Otra forma de verlo. Miren, contrástenlos. Lean ambos versículos. Lean tanto el versículo 3:9 como el 2:29. El 3:9 dice que ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. O sea, es como la parte negativa, pero la parte positiva es la que nos acaba de leer Alexandra ahorita, que todo el que practica la justicia ha nacido de él. Es la parte positiva. O sea, nos muestra tanto el no practicarlo y luego nos muestra el practicar la justicia. No practicar el pecado, pero sí practicar la justicia. Porque de nada sirve que una persona deje de hacer lo malo si es que no hace lo bueno. De nada sirve que una persona deje no sé, deje de odiar las personas si es que no empieza a amarlas como Dios demanda. Eh, ¿A quién le toca? A Fabi. Fabi, ¿vos puedes leer porfa el siguiente? Ya. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, ¿qué es lo que nos muestra esto? Nos explica que aquí que la regeneración nos da la capacidad de vencer las tentaciones, de vencer las presiones, de vencer ante toda aquella oposición del mundo que de otra forma nos va a impedir obedecer los mandamientos de Dios, nos va a impedir seguir sus pisadas. O sea que otro efecto, otro resultado de una regeneración genuina es que el creyente vence al mundo, lo vence al mundo. ¿Sí? Queda súper claro, porque en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Ya está súper claro, Juan dice que podemos vencer estas presiones. Juan dice que podemos vencer estas tentaciones. Juan dice que podemos cumplir sus mandamientos. Juan dice que incluso que los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir. Si nos vamos al Salmos, el Salmos dice de que en tu ley está mi delicia, manjares son para mí. O sea, eso es lo que ocasiona un nuevo nacimiento en la vida de una persona. Que ahora vos ves la palabra de Dios no como gravosa, no como pesada ni tediosa, sino como un manjar, como una delicia, como un banquete. La ves como un lugar en donde descansar, un lugar en donde renovar tu fuerza. O sea, implica ahora que el ser cristiano es una experiencia gozosa a pesar de la dificultad. Ian, lee 1 Juan 5:18. Ian.
Juan 5:18. Sí, Ya, aquí está. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. no, no, no. Primera de Juan Ah, 5:18. primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 5:18. A Dios nadie le vio jamás, esa. Sí, A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él ha no, dado a conocer, ¿no? no, no es ese. Es primera de Juan 5. Ay, 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 ahora sí. La luz en las tinieblas. Ajá, el 5, el versículo 18. Ya, a ver. Es el que leí, sí, hace rato. Sí, ese vos lo leíste, ¿no? Sí. Falta primera de Juan 5, 3, 4. Ese. Ya, mira, yo lo voy a leer de nuevo. Primera de Juan 5, 3 al 4 nos dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sí, ese pasaje en específico, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra que el creyente puede vencer al mundo, lo que acaba de explicar ahorita. Ahora, primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, otro de los efectos o resultados de una regeneración genuina en el creyente es de que nos protege del mismo diablo. ¿Por qué? Porque pueden venir ataques del diablo, pero Juan les asegura un capítulo antes, primera de Juan 4:4, que dice, hijitos, vosotros sos de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, que el poder superior del Espíritu Santo dentro de nosotros nos mantiene a salvo del daño espiritual que el maligno pueda hacernos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta de lo que Juan está enfatizando, ¿sí? Que estos son resultados necesarios en la vida de quienes han nacido de nuevo. No sé si me entiendo, o sea, que si hay una regeneración genuina en la vida de una persona creyente, esa persona va a creer que Jesús es el Cristo, como la mujer samaritana lo hizo. Esa persona se va a abstener de una vida que continúa en el pecado. Esa persona va a amar a su prójimo, esa persona va a amar a Dios por sobre todas las cosas, esa persona va a vencer las tentaciones del mundo, esa persona se va a conservar en santidad, esa persona va a ser conservada salvo del pecado espiritual por el diablo. O sea, estos pasajes nos muestran que es imposible que una persona haya nacido de nuevo y no sea verdaderamente convertida. O sea, es imposible que una persona que haya nacido de nuevo no evidencie cambios en su vida cotidiana, en su vida diaria, en su vida espiritual. No es posible. Otro resultado de la regeneración lo encontramos aquí, en Gálatas 5. Perdón, ¿alguien preguntó algo? Chicos, ¿me escuchan? Creo que se cortó. No, nadie pregunta. Sí, te escuchamos. Nadie Ya. preguntó nada. Ah, ya, súper, es que los apagué el wifi sin querer. Ya. Otro de los resultados de la regeneración los encontramos aquí en Gálatas 5, del 22 al 23. Creo que es uno de los pasajes más conocidos, que dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, gozo, mansedumbre. Me olvidé, paz, paciencia, gozo, mansedumbre, fidelidad, bondad y dominio propio. O sea que si hay una verdadera regeneración, si hay un verdadero nuevo nacimiento impartido por el Espíritu Santo, estos elementos, el fruto del Espíritu, van a ser cada vez más evidentes en la vida de la persona. O sea, de que cada vez
se va a evidenciar de que esa persona lleva el carácter de Cristo. Un carácter de Cristo es igual al fruto del Espíritu. Y por el contrario, vemos la contraparte o un contraste, ¿no? De que los que son incrédulos, incluyendo a los que dicen ser creyentes pero no lo son, carecen de los rasgos de este carácter en sus vidas. Carecen del carácter de Cristo en sus vidas. Más o menos lo que Jesús le dijo a sus discípulos, a los falsos discípulos, le dijo, a sus discípulos le dijo, cuídense de los falsos profetas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos lo van a conocer. Y ahí empieza a preguntarnos, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? O sea, del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo, un árbol bueno no puede producir un fruto malo y un árbol malo no puede producir un fruto bueno. ¿Por qué? Porque todo árbol que no da fruto bueno se corta y se arroja al fuego. Así que por los frutos los conoceréis. O sea que ni Jesús, ni Pablo, ni Juan, ni Pedro señalan que la actividad de la iglesia, ni Jesús, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo señalan que los milagros son evidencia de nuevo nacimiento. Más bien señalan a los rasgos de carácter en la vida como señales de nuevo nacimiento. O sea que tiene mucho que ver esto con Mateo 5, ¿saben? Mateo 5 es uno de los pasajes increíbles de la palabra de Dios, que la primera parte describe el, el carácter cristiano que se debe evidenciar en una persona que ha nacido de nuevo. O sea, Mateo 5 nos muestra eso, nos muestra el carácter interior de la persona, un carácter interior que evidencia que has nacido de nuevo. Y la segunda parte de Mateo 5 nos muestra la consecuencia de ese carácter interior que se evidencia en ser sal y luz de la tierra. Se evidencia en ser un vocero, se evidencia en ir y predicar el Evangelio, se evidencia en ir y vivir el Evangelio. O sea, inmediatamente después de los versículos que le acabamos de mencionar, el que le acabo de mencionar, donde Jesús le habla a sus discípulos y le advierte de los falsos profetas, es donde encontramos y donde dice, Señor, Señor, pero ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Y ahí Jesús le responde lo que conocemos, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. O sea que la profecía, el exorcismo, los milagros, las señales extraordinarias del hombre, la sanidad, por mencionar unas cuantas, no son evidencia convincente de que una persona haya nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque es únicamente el amor genuino por Dios, únicamente el amor genuino por su pueblo, únicamente la obediencia sincera a sus mandamientos, únicamente el descansar eternamente en su gracia, en su misericordia, son únicamente los rasgos de carácter semejante a los de Cristo que Pablo llama el fruto del Espíritu, demostrado coherentemente a lo largo de la vida de una persona, los que evidencian que alguien ha nacido de nuevo. Todas estas cosas no las puede producir el diablo. Ningún hombre, ninguna mujer, naturalmente, por sus propias fuerzas, puede producir esto. Porque esto solamente viene mediante la obra del Espíritu Santo dentro de la persona a la que viene y nace de nuevo. Solamente es así. No sé si alguien tiene alguna pregunta de eso que acabamos de ver, antes de que les explique la tarea. Pregunta o comentario. Pregunten, pregunten. Ya, tarea entonces. Esta es su tarea.
¿El Espíritu Santo y la Biblia actúan de igual manera? Y ahí les puse un versículo para que ustedes expliquen con Hechos 16, versículo 14, la influencia del Espíritu. O sea, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Porque yo les explico de una forma. El Espíritu Santo y la Biblia no actúan de igual manera. ¿Ya? O sea que la influencia de ambos son diferentes. Ahí tienen que explicar ustedes cuál es esa influencia del Espíritu Santo. Otra pregunta. Si la regeneración es por completo la obra de Dios y el ser humano no puede hacer nada para que se produzca, entonces ¿de qué sirve que prediquemos el Evangelio? ¿Es de alguna manera absurdo o aún cruel predicar el Evangelio y pedirle a una persona que responda cuando sabemos que no puede responder porque está espiritualmente muerto? ¿Cómo resuelven ustedes esta cuestión? Son preguntas para que las respondan, ¿no? No es para que las dejen al aire, sino para que continuemos creciendo, para que continuemos aprendiendo y para que continuemos madurando. Son preguntas para que nosotros no nos quedemos estancados solamente en escuchar un discipulado y unos cuantos temas o ver videos y leer un documento, sino para que podamos nosotros cranear y razonar y en base a convicciones bíblicas poder responder a esto. Porque ¿qué pasa si alguien les pregunta de qué sirve entonces que prediques el Evangelio? Si solamente Dios por completo hace todo y el hombre no puede hacer nada, entonces ¿de qué sirve que prediquemos el Evangelio? Son preguntas que ustedes tienen que responder en base a convicciones bien establecidas. Amén. Bien. Bien, chicos, así terminamos con las tres partes de la regeneración. El próximo miércoles vamos a ver lo que es la santificación, todo este proceso. Vamos a ver igual de hacerlo en varias partes para que no sea tan pesado eh, y para que obviamente podamos ir paso a paso aprendiendo bien todas estas cosas. Les voy a pasar el documento, les voy a pasar los documentos, la diapositiva también y el video. Así que nos vemos, chicos, el próximo miércoles.